hemos tenido la posibilidad de estar en Emiratos Árabes. Allí hemos tenido una agenda prolífica en distintos aspectos. En primer lugar, fue la primera misión internacional por parte de los gobernadores del Norte Grande. Hemos estado 5 gobernadores del Norte Grande, encabezados por Gerardo Zamora, que es el presidente pro tempore. Yo he tenido la posibilidad de ejercer ese mandato desde el 11 de diciembre del año 2020, cuando esto quedó constituido aquí en la provincia del Chaco. De manera que trabajamos una agenda de 27 puntos. De esos 27 puntos, uno de los cuales estaba la participación en la Expo Dubái. Obviamente el Consejo Federal de Inversiones es el organismo que motoriza, promueve y financia esta misión internacional. Y es lo que nos ha permitido efectivamente poder hacerlo. No solamente participamos en la Expo Dubái, sino en una enorme cantidad de reuniones con múltiples fondos de inversiones y a su vez también visitas en lo que se denomina el hub logístico más importante del mundo de hoy, en términos de suministro y distribución a mercados que son atractivos para la República Argentina. Por ejemplo, ellos están demandando claramente alimentos. Nosotros abastecemos y cuando aumenta el precio del petróleo, automáticamente aumenta la demanda y el precio de los alimentos. Toda la zona de Magreb, en el norte de África, obviamente es un mercado muy atractivo para nosotros. Ellos son un atractivo mercado para nosotros. Calculen ustedes, en cifras redondas son cerca de 700 millones de dólares de intercambio, pero ellos también pueden reexportar a otros lugares. De manera que existe un amplio abanico de posibilidades para el desarrollo. Nosotros trabajamos ya con distintos proyectos de inversión. Llevamos exactamente 1.500 millones de dólares de inversión, o sea, en términos aproximados. Uno es porque pusimos el tema de Puente Chaco Corrientes en materia de infraestructura social básica, pero identificamos distintos complejos productivos y en ese sentido, con 12 complejos productivos por 708 millones de dólares. En ese contexto hemos incorporado todo lo que significa complejo de energía renovable maderero, complejo cerealero, complejo algodonero textil, complejo forestal primario, complejo logístico, complejo foresto industrial, complejo cárnico bovino, complejo apícola, todo lo que es harina de maíz, polenta y derivados, complejo avícola y producción de pastas secas. En general, obviamente ellos hemos entregado los distintos proyectos ejecutivos, hemos analizado las fortalezas y debilidades de cada cual y hemos trabajado también con inversores nacionales y extranjeros un plan de expansión para algunos productos concretos. Por ejemplo, alfalfa. La provincia del Chaco tiene cerca de 28.000 hectáreas de alfalfa. La idea central es expandir el cultivo a 80.000 hectáreas. Ellos tienen todos los contratos de compra porque es muy importante para el abastecimiento desde el punto de vista de su demanda alimentaria para el ganado ovino principalmente. Entonces, allí tenemos una muy buena posibilidad con la suscripción de contratos, tanto para expandir la actividad como para aumentar el volumen de exportaciones. Segundo, el hummus, que es una comida típica árabe, ahí obviamente se hace de garbanzo. Entonces, en la provincia del Chaco, cerca de entre 1.000 a 3.000 hectáreas de garbanzos. Vamos a hacer un plan de expansión, también con procesamiento y distribución de garbanzos. Tercero, también hemos trabajado con distintos esquemas de alimentos, frutas, verduras, hortalizas. Hemos podido constatar y visitar a uno de los principales inversores que tiene Emiratos Árabes en Argentina, que tiene hoteles muy importantes aquí en el mundo, pero a su vez tiene una red de 700 supermercados en Emiratos, con lo cual hemos podido constatar la diversidad de oferta de alimentos y que está muy comprometido con Argentina. Así que lo hemos invitado también a que pueda venir en su próxima visita a la provincia del Chaco en el mes de noviembre. Pero lo importante es que ya estamos trabajando con todas las cadenas cárnicas, ovina y caprina. Nosotros a Omán, ahí cerca de Emiratos, no hemos podido hacer la visita correspondiente, pero hacemos exportación directa de ganado caprino. De manera que ganado caprino, ovino, bovino es perfectamente factible. Allí se abrieron un sinnúmero de posibilidades para la suscripción de estos acuerdos, para la expansión de todo lo atinente a la producción de alimentos. Ellos están muy interesados en materia de energía solar y hemos expuesto ante todos los fondos la agenda que tenemos en materia ambiental, la colocación de emisión de token con registro en blockchain para la sostenibilidad ambiental, como así también el esquema de expansión de distintas inversiones para el abastecimiento en materia de alimentos para hacer
efectivamente comercializados en el ámbito de Emiratos Árabes. Las perspectivas realmente en seguir fortaleciendo el proceso de integración allí dio lugar a que el próximo 8 de abril, en la reunión que tenemos prevista en la provincia de Salta, con el Consejo Regional del Norte Grande, nosotros vamos a propiciar, y yo ya hice la nota cuando venía, así que estamos enviando hoy mismo la nota para la constitución de la Agencia de Inversión y de Comercio Exterior, que ellos nos plantearon la posibilidad de radicarnos allí, así que podría ser uno de los primeros lugares en radicarnos, pero básicamente para abrir mercados en el mundo. Yo no hablé recién de lo que significa el litio, desde el punto de vista del litio y la integración de la fabricación de baterías de litio y autos eléctricos, como así también transporte público eléctrico. Esto se habló en todas las oportunidades. Obviamente, para el caso de infraestructura pública también se presentaron múltiples proyectos, por eso depende de acuerdo país, por eso estaba también el canciller Cafiero. Hemos participado en el día de la Expo Dubai. La Expo Dubai es la feria más importante del mundo, 4,3 kilómetros cuadrados, de extensión, 500.000 visitantes en el stand de la República Argentina, pero a su vez ellos estimaban entre 17 a 25 millones de visitantes hacia el 31 de marzo de este año, y solamente 3 países no participaron: Ecuador, Islandia y Corea del Norte. El resto, todos los países estaban. Así que realmente también acompañamos a la delegación nacional argentina, los gobernadores, para la conmemoración del Día de Argentina. Toda esta incidencia de la guerra y de la crisis internacional en una economía como la de la Argentina, que venía con una inflación alta, con los 2 años de pandemia y con problemas al resolver alrededor de este tema, incide mucho. Por eso lo que el presidente dijo es que estamos trabajando, él estuvo reunido todo el fin de semana y durante toda esta semana siguieron esas reuniones con todo su equipo económico para llevar adelante una serie de medidas que van a conocer en los próximos días, pero que se suman a las que venimos llevando adelante y que tienen que ver básicamente con que la preocupación central del Gobierno ha sido durante estos 2 años una de las preocupaciones centrales. También es cierto que la resolución del tema de la deuda y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también incide en la lucha contra la inflación, y por eso, digo, si hoy tenemos el acuerdo en el Senado para tener el acuerdo con el fondo, y esto después se concreta en la reunión del Board del Fondo, se van a empezar a clarificar de alguna manera el camino para las medidas que hay que tomar en adelante para seguir combatiendo este flagelo que es la principal preocupación del Gobierno, sin ninguna duda, es el precio, sobre todo de los alimentos, que son lo que más han incidido en el último índice de inflación. El secretario Feletti está llevando adelante un excelente trabajo y lo sigue llevando adelante, y si ustedes miran el índice de inflación y lo desagregamos, vemos que aquellos alimentos que están en precios cuidados y que están sobre todo en precios cuidados en supermercados se han mantenido abajo, y que el gran aumento de los precios ha tenido que ver con los comercios de cercanía, y en ese sentido nos estamos abocando también a ese tema, y con las verduras y hortalizas, y también nos estamos abocando a ese tema. En el caso del precio de las carnes, que ayer tuvo que tomar una medida el ministro Domínguez ante la decisión unilateral de los frigoríficos de terminar con un acuerdo que teníamos adelante, y que esperemos que todo eso se encamine. Y en el mismo sentido le respondo a la primera parte de su pregunta, digamos. Empezar preguntando qué es lo que el Gobierno cede, me parece que no es no voy a calificar las preguntas, que no es la manera en la cual el Gobierno entiende que tiene que sentarse en una mesa de acuerdos. Un Gobierno no se sienta en una mesa de acuerdos viendo qué cede el Gobierno, porque el Gobierno lo que tiene que hacer es defender los derechos de todos y todas, y por lo tanto tiene que llevar adelante las mejores políticas. Por supuesto, buscamos los acuerdos y buscamos conversaciones y buscamos puntos de encuentro, y nos parece que en este momento del mundo tenemos que ser capaces de dar esta batalla todos juntos, porque una inflación como la que estamos viviendo en el mundo, y ojalá termine pronto la guerra, que además de tener estas consecuencias económicas, o sobre todo antes de tener estas consecuencias económicas, tiene consecuencias en pérdida de vidas humanas. Entonces nos parece que lo importante primero es que termine la guerra lo antes posible y hacer frente entre todos y todas a las consecuencias económicas que ya están teniendo y que ya llegaron a la Argentina, y esto es lo que nos parece muy importante saber, digamos. No es que sucede del otro lado del mundo y nosotros vemos las imágenes en la televisión de las bombas y de lo que sucede en otro lado del mundo, y que esto pareciera que no nos toca. Las consecuencias económicas de la guerra ya llegaron a la Argentina y ya las estamos viviendo.
Tenemos diferentes miradas sobre cuál es el rol del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir para proteger los derechos de los ciudadanos y que un Estado activo es el que precisamente en una economía oligopólica como es la que tenemos en la Argentina, sobre todo en la cuestión de las mercaderías y en la cuestión de la formación de precios, pero además sumémosle a esto que también lo que está subiendo de una manera inaudita, si se quiere, es el precio internacional del petróleo y del gas, con lo cual esto le agrega una cuota de presión a los precios y a la inflación en general en todo el mundo, porque tiene que ver con el transporte y tiene que ver con cómo se producen también las diferentes mercaderías. Entonces, la verdad es que en este momento de crisis mundial y de este momento donde además estamos viendo lo que comienza, pero no sabemos exactamente en qué va a derivar o cuánto va a subir esta tensión internacional con respecto a los precios de las mercaderías, de sus derivados y del gas y del petróleo, el gobierno tiene que intervenir y hacer valer las herramientas que tiene a su favor para poder de alguna manera desacoplar los precios internos de los precios internacionales para que la Argentina no tenga que atravesar una crisis profunda debido, además de las situaciones estructurales que venimos arrastrando a las consecuencias de lo que se derive de la crisis internacional. Con respecto a las retenciones, lo que yo les dije y les vuelvo a ratificar es que las retenciones a la producción de los granos no va a ser modificada por el Gobierno Nacional, que esto debería ser modificado por ley, esta es una facultad del Congreso y por lo tanto el Gobierno no lo va a hacer ni tiene pensado enviarlo al Congreso y el Gobierno sí está estudiando, y ustedes ya lo saben, y es parte de por qué estamos esperando estos días, porque hay una conversación con las aceiteras y con otras industrias para garantizar el precio de determinados alimentos o el precio de la harina, el precio del aceite y precios que están creciendo mucho a nivel internacional, y si esto no sucede, existe la posibilidad de manejar alguna modificación de la alicuota con respecto a los productos derivados de la soja. Estamos aquí, primero, visitando esta oficina de registro civil que ha sido refaccionada integralmente, y repasábamos con el ministro el abordaje que se está haciendo en toda la provincia, en materia de registros civiles, que era un tema que estaba muy pendiente, que era una deuda histórica, con un área tan fundamental, porque está vinculado con un derecho humano fundamental, cuál es la identidad de las personas, El primer paso que tenemos que dar para poder acceder a los derechos es tener nuestro DNI. Así que hoy esta oficina ha sido refaccionada integralmente, y compartíamos también un momento junto a las trabajadoras, todas mujeres, también muy felices de poder tener una oficina en condiciones para poder seguir trabajando. Así que me comentaba también el intendente que en la mayoría de las instituciones y reparticiones y en los cargos de mayor responsabilidad se desempeñan mujeres. La verdad que es un dato muy grato, porque tiene que ver un poco también con este trabajo que estamos haciendo de relevamiento, para ver en la provincia, para analizar nosotras, en qué puestos se desempeñan las mujeres. Muy importante para nosotros la refacción de este inmueble, que pertenece al registro civil, un ente público de la provincia que hay veces que se le tiene un poco olvidado, y que para la comunidad en sí, para todas las personas, es muy necesario, porque eso depende de nuestra identidad, lógicamente, y es razonable que el personal esté en unas cómodas instalaciones. En este caso, gracias a la colaboración de la provincia del Chaco, del señor gobernador, del ministro de gobierno, hemos logrado la refacción de este edificio que ya era obsoleto, que tenía muchos problemitas, y bueno, que no solo se ha refaccionado, ha quedado bien, se ha hecho un tejido perimetral que ha quedado muy bien y que cubre las instalaciones. También se ha dotado siempre con asistencia económica del Ministerio, se ha dotado también de mobiliario, así que la verdad que para nosotros es muy importante y por eso festejamos hoy este día. Hicimos una refacción integral de este registro civil que estaba en muy malas condiciones, y ahora ustedes pueden ver que quedó muy bien, quedó en condiciones óptimas, hizo un cambio total del piso, pintura, todo el cerramiento perimetral, todas las veredas, además también mobiliario. Una intervención muy importante, una intervención integral que permite, por un lado, garantizar muy buenas condiciones laborales a los trabajadores y trabajadoras que aquí cumplen funciones, y sobre todo a los vecinos de Bermejo, que van a tener aquí garantizado el derecho a la identidad. Yo le decía recién a la vicegobernadora que en estos poco más de 2 años vamos a llegar seguramente aquí a abril o mayo
a la intervención de más de 50 registros civiles en toda la provincia, entre edificios nuevos, ampliados y refaccionados. Así que creo que es un hecho inédito y eso nos pone muy contentos porque uno de los objetivos centrales que nos ha planteado el gobernador al inicio de la gestión fue fundamentalmente garantizar el derecho a la identidad. Con obras como esta es lo que estamos haciendo. Todas las noticias en un solo lugar. Reporte24.com.ar. Agencia de noticias. Política, deportes, espectáculo, columnistas, tecnología, economía. Reporte24.com.ar para saber lo que pasa. Me parece espectacular porque estábamos muy oscura la cuadra, muy oscuro el barrio. La verdad que a nosotros nos sirve. Estamos muy contentos de lo que están haciendo. Es muy importante esto que están haciendo, principalmente porque fue un compromiso de la intendente en su momento cuando vino a pavimentar las cuadras que faltaban y ahora vemos que está cumpliendo con eso, así que esto va a traer mayor seguridad a toda la zona. Así que es muy importante esto que están haciendo en este momento. Vinimos a la Casa Rosada para que el presidente suscriba el último acto, que es la firma del acuerdo por un nuevo salario vital mínimo y móvil, que va a tener a partir del mes de abril un aumento del 18%, que ese sí es acumulativo al 3% último de febrero, un 10% más en junio, un 10% más en agosto. En el mes de agosto también se abre una revisión para evaluar si queda compasado o no con respecto al costo de la vida, a la inflación, y después hay un 7% en diciembre que será o no modificado de acuerdo a la evolución y a la discusión que podamos tener en el mes de agosto. Con ese espíritu, la convocatoria del presidente a este diálogo, a esta construcción, porque nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar en conjunto para resolver los problemas del país y para enfrentar esos problemas globales, para darle previsibilidad al país que nos permita además mayor inversión, mayor crecimiento, porque si podemos hacer crecer la producción, si podemos mejor abastecer el mercado interno y exportar más, evidentemente va a ser mucho menos penoso, el crecimiento hace mucho menos penoso todo, porque permite resolver problemas internos y los problemas de deuda que la Argentina tiene. Hubo dos paritarias de gremios muy fuertes, los maestros y los metalúrgicos. Ambas cerraron en el 45%. Que nosotros hayamos podido en el Consejo del Salario igualar ese nivel con un punto de partida del 18%, demuestra a las claras que aquello con lo que se especulaba, el ajuste que podía sobrevenir sobre los salarios, sobre todo los que no tienen gremio fuerte, después de la firma del acuerdo o en el avance hacia el acuerdo con el FMI, creo que claramente hay una señal que valoramos positivamente. Estamos diciéndole no a la idea de que la salida es el ajuste sobre los salarios. Una breve introducción y resumen con el objetivo de poner en claro respecto a las acciones y la agenda que tenemos hacia adelante. En primer lugar, como ustedes saben, nosotros arrancamos en Italia el día 4 de enero y allí nos dirigimos, más precisamente el día 5, en una localidad que se denomina San Michele de Moldosivi, que es aproximadamente 81 kilómetros de Turín, o sea, Torino, que es Torino en italiano, Turín en español, y en virtud de lo cual hemos podido estar con toda la familia Battaglia, Michele Battaglia, que es una de sus directivos, del staff directivo de la firma,
En estos momentos se encuentra aquí en La Escondida, en la provincia del Chaco, pero nos han recibido muy bien y en consecuencia pudimos no solamente recorrer la planta y su tecnología, ellos tienen ahí cerca de 200 empleos, toman efectivamente el castaño. Ustedes saben que el extracto de quebracho en el mundo se hace a través del quebracho nuestro, el quebracho colorado, el castaño, o eventualmente se hace a través de lo que es la mimosa, en África y en Brasil. Existe otro producto en Perú también, pero en definitiva lo importante es que esta firma tiene una serie de inversiones que tiene que ver con investigación y desarrollo para su posicionamiento en el mercado mundial. Tiene una facturación de más de 200 millones de euros a nivel global, con radicaciones de empresas en distintos lugares del mundo, y obviamente una de sus principales empresas claramente es la empresa radicada en la provincia del Chaco. En ese contexto, ellos son líderes en el mercado mundial de extractos de quebracho. Esto ha tenido una fuerte expansión desde el punto de vista de la demanda, y en virtud de lo cual nosotros hemos podido acordar una agenda de trabajo con el objeto de ampliar el 50% de la capacidad instalada de esta planta en La Escondida. En segundo lugar, el análisis de factibilidad para la fabricación de pellets. Ellos hacen 20.000 toneladas en Italia, están proyectando hacer 80.000 toneladas, en consecuencia cuadruplicar su capacidad instalada. Eso también podría generar una optimización y un aprovechamiento desde el punto de vista de los recursos naturales en la provincia, y a su vez van a ampliar su capacidad instalada en bioenergía en 2 megavatios más. Ellos producen hoy 10 y también están interesados en participar en un programa de expansión de energía solar. Recordemos que el norte grande argentino tiene para resolver efectivamente un cupo por parte de la Secretaría de Energía de la Nación de 1.000 megavatios en energía solar. La República Argentina tiene dos ventajas comparativas muy fuertes en materia de energías limpias y renovables. El norte con energía solar y el sur con energía limpia derivada de lo que es el viento, energía eólica. En consecuencia, nosotros lo que podemos hacer como resumen ejecutivo con el grupo Silva Team es, en primer lugar, una ampliación de la capacidad instalada en un 50% de su planta aquí en La Escondida, que en los próximos 90 a 120 días estarán ya con el proyecto ejecutivo para su ulterior ejecución. En segundo lugar, aumentar la capacidad instalada en la producción de la planta de bioenergía, primero con 2 megavatios. En tercer lugar, la participación en energía solar, y en cuarto, el análisis de efectividad para hacer pellets. Con lo cual eso implicaría un piso de 10 millones de dólares de inversión hacia una perspectiva cierta de 30 millones de dólares, con la generación de cerca de 50 empleos directos y una multiplicidad también de empleos indirectos. Ese es el primer tema. Segundo, en Bellinzona hemos estado con Luciano Wallenson, que es un muy calificado recurso humano de nuestra provincia, hace 20 años que está radicado en el exterior, ha estado allí, que es un cantón suizo dentro de los 26 cantones, y tiene un ejercicio muy interesante desde el punto de vista del ejercicio como vicedirector de tratamientos oncológicos de pacientes de alta complejidad. Hemos podido recorrer el hospital porque la verdad es que queremos replicar el esquema aquí en la provincia del Chaco, más precisamente en la localidad de Fontana. Tenemos las instalaciones correspondientes para iniciar a partir del mes de abril el proceso de construcción de un complejo, de un centro de alta complejidad oncológico y cardiológico, con el objeto de evitar derivaciones de pacientes, tanto de INSEP como de la provincia, que tiene enormes erogaciones fuera de nuestra provincia, pero a su vez también tiene un impacto negativo desde el punto de vista de lo que significa el traslado de cada paciente con sus respectivas familias y su atención. Por lo tanto, entendemos nosotros que el plan nuestro es 2022-2023, poder contar no solamente con un centro de alta complejidad, que significa la inversión en infraestructura edilicia, sino también lo que es equipamiento de alta tecnología y los recursos humanos calificados, con una muy eficiente organización. Eso es lo que hemos podido constatar con el director del establecimiento, la eficiente organización y los mecanismos de financiamiento, con el objeto de garantizar la sustentabilidad en el tiempo de un emprendimiento de estas características. En tercer lugar, hemos estado nosotros con el embajador Roberto Carles de la República Argentina en Italia para hacer una agenda de trabajo con los inversores de origen italiano, y también un análisis desde el punto de vista de las perspectivas de exportación de nuestros productos alimenticios que efectivamente pueden darse en este desarrollo, lo mismo que el tema de abastecimiento de aceite de girasol, que eso es un tema muy crítico hoy para Italia en virtud del conflicto Ucrania-Rusia,
porque depende sustancialmente la provisión de ese insumo estratégico para el desarrollo de la producción alimentaria allí. También hemos estado con el staff directivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Hemos trabajado varios temas. Primero, inseguridad alimentaria. Inseguridad alimentaria tiene un registro de 8 preguntas que nosotros lo vamos a incorporar a un sistema de ponderación y sondeo en forma permanente. Eso es muy importante porque ellos lo hacen a través de la Organización para todo el mundo. El mundo hoy tiene 9,1% de su población con inseguridad alimentaria entre moderada y severa. La República Argentina llegó a un pico mínimo en el año 2014-2015 y obviamente a partir de la crisis 2018-2019 y la pandemia llegó a cerca de 4,8%. En consecuencia es muy importante tener en consideración que un conflicto de esta naturaleza, el incremento del precio de los alimentos y la inflación a nivel mundial con los problemas de agudización en la asimetrías en la distribución del ingreso promueven inseguridad alimentaria. Así que eso es un tema que forma parte de un escenario de carácter mundial. Hoy 700 millones de personas en el mundo están privadas de una alimentación adecuada y están en lo que se denomina inseguridad alimentaria severa o moderada. En segundo lugar, nosotros hemos trabajado allí para establecer un mecanismo de cooperación a través de un convenio porque tienen un modelo de base territorial para la expansión y el incremento de la productividad por sector agrícola, para incrementar la productividad, así que ese es otro convenio de cooperación para que podamos tener la transferencia de tecnología y metodología para el desarrollo y el abordaje de un plan de expansión agropecuaria. Lo están haciendo en otros países del mundo y nos parece muy importante hacerlo con la agenda bilateral de Argentina y sobre todo con la provincia del Chaco. En tercer lugar, hemos podido observar toda la cooperación internacional en materia de plan de riego. La provincia del Chaco ha tenido la factibilidad de trabajar en programas de financiamiento internacional con otras agencias, como FIDA, oportunamente, con su visita con el director general aquí en la provincia del Chaco en la etapa anterior, exactamente no me acuerdo el año. La segunda cuestión es que también tenemos una perspectiva cierta para el desarrollo de todos los proyectos ejecutivos que tengan que ver con la sostenibilidad desde el punto de vista hídrico y en ese sentido desde bajos submeridionales hasta Coreve, hasta todos los programas de administración de las 13 cuencas hídricas forman parte de este convenio de cooperación potencial. Así que eso es... Un nuevo encuentro en la Mesa Multisectorial Malvinas nos une Chaco con la presencia de todas las asociaciones que nuclean a los excombatientes de Malvinas, familiares de caídos en dicho conflicto bélico y las distintas instancias de gobierno que participan desde Educación, Instituto de Cultura, Secretaría de Derechos Humanos y Género y Ministerio de Gobierno. Hoy llegamos a un acuerdo después de varias reuniones acerca de distintos momentos para, durante todo este año, 40 años del conflicto bélico, conmemorar en clave de soberanías, en principio homenajes a nuestros caídos, a los 62 caídos en Malvinas, a los familiares y a los excombatientes que actualmente están en las distintas localidades del Chaco trabajando para este recordatorio. El 2 de abril se va a realizar el acto desfile en la localidad de Las Breñas, porque así lo han elegido las asociaciones de combatientes. Lo importante es que todas estas propuestas y las que ahora se comunicarán han surgido de una agenda consensuada entre las distintas organizaciones de combatientes, de familiares y las instancias de gobierno. Este año nosotros recordamos los 40 años de la guerra que se dio el conflicto se dio en el Atlántico Sur. En ese sentido, el gobierno provincial y el gobierno nacional venimos articulando actividades que nos permitan durante todo el año reconocer en primer lugar, obviamente, a los caídos, a los veteranos de guerra y a los familiares de los que participaron en este conflicto. En segundo lugar, fortalecer la memoria y el trabajo conjunto histórico que tenemos sobre el recorrido que realizó Argentina en recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Y en tercer lugar, obviamente, reconocer todas las luchas soberanas que viene dando la República Argentina en materia de soberanía, que tienen que ver con
la soberanía espacial, la soberanía educativa, cultural. Y en ese sentido hoy fortalecemos y lanzamos esta agenda que empezamos durante la semana pasada con periodistas dando una capacitación sobre lo que significa la soberanía y lo que significa Malvinas para nuestra provincia. Nuestra provincia mandó más de 1.950 soldados a la guerra, lo que significa más del 10% de los soldados que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. En ese sentido, este reconocimiento a los veteranos y a los caídos es muy importante para nuestra provincia por la sensibilidad que impregna y obviamente por la responsabilidad con que los chaqueños tenemos que tomar este conflicto y obviamente un trabajo conjunto con el ministro Chapo desde el Ministerio de Gobierno, el Instituto de Cultura con Tete Romero, la Secretaría de Derechos Humanos con Silvana Pérez, viene a hacer y a fortalecer esta agenda que tiene que ver con capacitaciones, actividades culturales, sociales, educativas y de formación que nos permitan saber y conocer como chaqueños qué significa Malvinas para los argentinos. Todas las noticias en un solo lugar. Reporte24.com.ar. Agencia de noticias. Política, deportes, espectáculo, columnistas, tecnología, economía. Reporte24.com.ar para saber lo que pasa. Agradecer a la señora intendenta por la vivienda que me están haciendo, que me ayudan en todo. Buen día, quiero agradecer a la intendenta porque mandó a revocar la casita que le pedimos que colabore, así que agradecida por mandar los obreros a terminar la construcción. Un día donde la recuperación del astillero, que muchos no pensaban que podía pasar, muchos trataron de cerrarlo, muchos lo combatieron, y bueno, es un hecho, segunda en 5 meses que logramos terminar, contratos que habían estado interrumpidos, nos dejaron deuda, nos dejaron el astillero en llamas prácticamente, y hubo que hacer una reconstrucción, ese es el trabajo que venimos haciendo, es la inversión que venimos haciendo, pues esta es una cuestión de industria, de soberanía, de encadenamientos productivos, de independencia económica, son todos elementos que bueno, que mira simplemente la ecuación económica en cada momento, se pierde problemas estructurales que tiene la Argentina, para eso estaba el astillero y tiene estas capacidades. Estamos cumpliendo con el objetivo que tenemos, que es lo que plantea la estrategia de defensa y lo que plantea específicamente el plan FONDEF, que es una ley que financia una estrategia de reparación, modernización, adquisición de elementos para las fuerzas. En este caso se trata de 2 lanchas, ya se ha dicho, de instrucción para los cadetes de la Escuela Naval, pero además de tratarse de la incorporación de dos barcos, de 2 navíos, se trata de un trabajo que se ha hecho en conjunto con una empresa nacional, estatal, en este caso provincial, que es Astilleros Río Santiago. Son varias las cosas que se pueden hacer, son varias las que se están haciendo y nosotros creemos que la producción para la defensa es un motor importante que tracciona aparte de la industria en general, pero sobre todo también de la industria privada. Le dio mucha importancia en su discurso a los trabajadores. ¿Qué significa para Río? Es que Astillero Río Santiago, si hoy está acá, es por sus trabajadores. Lo mismo pasa con Tandanor. La resistencia de los trabajadores en el astillero público permite que hoy nosotros tengamos infraestructura productiva de producción naval, porque los trabajadores lo lucharon y lo pelearon y resistieron, ¿no? El señor Intendente Municipal de Berisso, Fabián Cagliardi.
los agradecimientos a los que nos han posibilitado y que no han tenido mucha paciencia. Pedro, que estamos trabajando en conjunto para sacar un astillero adelante. Esfuerzo grande y una coordinación. Este astillero es ejemplo de esa historia de lucha y de ese... Hicimos en ese momento las marchas para evitar que se cerrara el astillero junto con los trabajadores, pero no fue... Dios, que manejas el timón de la iglesia en medio de las tempestades del mundo, te pedimos que esta nave y sus pasajeros damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días. Hoy vamos a hacer una entrega de 20 kits de herramientas en el marco de la independencia económica. En este sentido, también sumándonos al 8M, justamente queremos construir una ciudad y una provincia con igualdad, con justicia y también con oportunidades para todos y para todas. Y en este sentido, hoy podemos hacer entrega de estos 20 kits de herramientas junto a Mariela Guerra, junto a Carla Prete, junto a la vicegobernadora, para justamente dar una oportunidad a estas mujeres que vienen potenciando su trabajo, y desde la Fundación Chaco Solidario eso es lo que buscamos, aportar nuestro granito de arena para tener una sociedad más justa. Es muy fácil el trámite, ya sea si son del interior pueden estar en contacto con algunas de las municipalidades o también acceder a presentar su pedido vía redes sociales como son Facebook o Instagram con la Fundación Chaco Solidario o por el número de teléfono 448.000 o acercarse también aquí a la Casa de Gobierno, donde tenemos nuestra sede central, con una nota, con una fotocopia de DNI, con una boleta de servicio para las personas físicas para solicitar su emprendimiento. Y ahí damos prioridad, de acuerdo al estado de necesidad, también al tipo de proyecto productivo y a los informes sociales que nos priorizan las asistentes sociales. En ese sentido, hemos podido entregar más de 4.000 beneficios en lo que va a nuestra gestión. Es un número muy importante que significa un apoyo a nuestros emprendedores, a nuestras emprendedoras y a todo aquel que quiere salir adelante en nuestra provincia. También aportamos en lo que tiene que ver con colaboraciones con temas de salud, en lo que sea pasajes, medicamentos, productos de necesidades urgentes, también en bienes del hogar en caso de incendio o en caso de que alguna familia la esté pasando un momento difícil, como son aire acondicionados, heladeras, cocinas, a su vez también pasajes por tema de salud a Buenos Aires para algún tratamiento médico y otras acciones que realiza Chaco Solidario para hacer el primer abrazo del Estado. La posibilidad de construir igualdad es un compromiso ineludible estatal, pero es un compromiso de toda la sociedad en visibilizar, en desnaturalizar y en transformar los modos de estar y de hacer socialmente. Así que para tener igualdad necesitamos construir entre todas, todos y todes. A mi edad ya me es difícil conseguir un trabajo, entonces ¿qué hago? Trabajo en mi casa. Así que bueno, de esto ya hace 8 meses que me anoté y bueno, hoy, gracias a Dios, logré lo que... Así que a partir de ahora, a trabajar. Igual yo venía haciendo con un hornito chiquito, me defendía más o menos, pero ahora contenta.
La verdad que para nosotros es muy importante, a partir de hoy, todas las obras y todos los avances que vamos a hacer a través de nuestro instituto, de la agricultura familiar y la economía popular, lo que respecta a todo lo que es vereda, soluciones habitacionales, cuneta revestida, plaza, plazoleta, van a estar controladas por todos los que son por pasantes de la Facultad de la UNE de Arquitectura. La verdad que para nosotros es algo muy importante. El gobernador nos había pedido poder firmar este convenio. A partir de ahora van a ser 15 pasantes que van a hacerse cargo de todo el control y de los avances de todas las obras que llevemos adelante a través de nuestro instituto, ¿no? El gobernador nos había pedido de buscar una nueva metodología en el aspecto de avances de obra, de que no dependa todo del Estado provincial, sino que podamos abrir y que la facultad se ocupe de tener el control. Nos parece mucho más eficiente, mucho más claro, y en ese camino empezamos a trabajar. Nos juntamos con el decano, con Miguel Ángel Barreto, con quien la verdad mostró una predisposición muy importante, como todos los que componen la facultad, así que nos pusimos a trabajar rápidamente en la propuesta, luego en el convenio, y hoy ya pudimos firmar el convenio. Esto van a empezar a trabajar en los próximos días ya con todo el tema de nuestras obras, que empezamos con los desembolsos esta semana y que la vamos a llevar adelante a partir de la semana próxima. Para ello también es una oportunidad para los chicos que van a empezar, porque ya tienen la posibilidad de empezar a mostrar todo lo que estudiaron, de empezar a tener un trabajo, y la verdad que el gobierno ha dado la posibilidad a través de nuestro gobernador Jorge Capitanich de que le demos la posibilidad a ellos y que podamos tener un mejor trabajo en materia de todo el tema del sistema de certificaciones, que hoy por hoy es muy engorroso y que tenemos muchas dificultades, ¿no? Por eso para nosotros a partir de ahora creo que vamos a trabajar mucho más holgado en el tema y vamos a poder hacer mucho más rápido los avances de lo que venimos haciendo. Un perfil muy interesante para nosotros porque, bueno, el interés de la facultad es que los estudiantes efectivamente puedan hacer una práctica preprofesional antes de recibirse, ¿no es cierto? Esto forma parte de una asignatura obligatoria que tienen que realizar ellos, que es ejercitarse en la profesión antes de egresar, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más perfiles diversos ellos abarquen en esta práctica, es decir, no solamente en la práctica profesional liberal, digamos, o en otros organismos, sino también fundamentalmente colaborando con la economía popular y con las organizaciones sociales, bueno, para nosotros nos parece muy enriquecedor para la formación. Así que, bueno, celebramos muy especialmente este acuerdo y va a traer beneficios para ambas partes. Todas las noticias en un solo lugar. Reporte24.com.ar. Agencia de noticias. Política, deportes, espectáculo, columnistas, tecnología, economía. Reporte24.com.ar para saber lo que pasa. Le da otra cara, otra forma distinta de vivir. Tener un pavimento no es lo mismo que calle de tierra. Este fue un anhelo de muchos años y que hoy, gracias al gobernador y a la intendenta acá de Barranquera, se concretó, que es una realidad y estamos todos contentos. No llegar a pagar tiene un montón de consecuencias, algunas ya las mencionó el senador Zimmerman, todas muy graves. El ministro de Economía dijo que Argentina nunca atravesó un default con multilaterales, dijo que sería más grave que un default con los bonistas privados, dijo que sería una cesación de pagos no con el fondo, sino con todos los países del mundo que son accionistas del Fondo Monetario, que tendríamos cero crédito, obviamente no nos prestarían el BID, el Banco Mundial, la CAF, lo dijo también el presidente del Banco Central, no habría inversión extranjera directa, las multinacionales no podrían pedir crédito a sus casas matrices, nadie nos prestaría. Pero además, aumentaría el dólar, aumentaría la inflación y aumentaría la pobreza. Y rápidamente, no de a poco, súbitamente sobre una base que ya sabemos que está muy mal. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es la tarea que estamos haciendo hoy acá? Evitar sufrimientos mayores aún
al pueblo argentino. Así es como estamos tratando esto, contrarreloj y con mucha responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque ha habido una irresponsabilidad muy grande por parte del oficialismo. Primero trajo, lo dijo el senador Zimmerman, un mal proyecto. En la Cámara de Diputados entró un mal proyecto que hubo que trabajar a destajo para hacer un proyecto que fuera aprobable por todos y evitar estas consecuencias que acabo de mencionar. Ese es el conjunto de países que entraron en default con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué se vio? Todos tuvieron menos crecimiento, todos tuvieron más inflación, todos tuvieron más tensión y conflicto social. Digo por aquellos que todavía piensan que esto no hay que votarlo o hay que votarlo en contra. Esto entró mal en la Cámara de Diputados y hubo un gran trabajo a destajo para poder sacar un proyecto que fuera votable por una mayoría y evitar todas estas consecuencias. Estamos llevando a cabo un operativo conjunto de acceso a la salud y acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos. Esta es una tarea que la coordina el Centro Liberados junto con la Subsecretaría de Justicia y además en conjunto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la cual soy parte, y el Comité de Prevención de la Tortura, y con una presencia muy importante que es la presencia del Ministerio de Salud, de una subsecretaría particular que aborda estas temáticas. La idea es poder complementar el acceso a la salud regular que tienen las personas privadas de la libertad tuteladas por el Centro de Liberados, como por ejemplo las personas que tienen prisión domiciliaria, con este abordaje integral, entendiendo que generando este operativo en este espacio que es en el centro de la ciudad, podemos también acompañar lo que es acceso a la salud. Seguramente les contarán desde las áreas de salud las especificidades en el acceso a la salud, pero tenemos desde clínica, enfermería, odontología y demás. Podemos complementar también todo lo que es acceso a los derechos humanos. Tanto el Comité de Prevención de la Tortura como nosotros desde la Subsecretaría de Derechos Humanos estamos promoviendo también lo que son nuestras líneas de trabajo. Por ejemplo, desde la Subsecretaría tenemos lo que es la Guardia de Derechos Humanos, una línea de atención de emergencia 24 horas, los 365 días del año, y esta es una excelente oportunidad para reforzar nuestro acercamiento a las personas tuteladas, a las personas con prisión domiciliaria, que en muchos casos nos cuesta más acercarnos ya que se encuentran dispersas, entonces muchas veces terminamos enfocando mucho más la tarea y también por la inminencia de las particularidades en lo que es contexto de encierro, comisarías y servicio penitenciario, pero entendemos que es fundamental y es una excelente oportunidad también para que aquellas personas que se encuentren con prisión domiciliaria sepan que cuentan con la herramienta de la Guardia de Derechos Humanos y obviamente de más políticas públicas de la Subsecretaría de Derechos Humanos y también obviamente de la Subsecretaría de Géneros, del área de géneros de la Secretaría, que también seguramente se incorporará y la podemos estar promoviendo. Bueno, en realidad esto no es más que la continuación de una actividad que nosotros ya iniciamos el año pasado de manera conjunta con diversas áreas del Estado para poder acercar derechos a las personas privadas de su libertad en materia de salud, derechos humanos, seguridad y justicia. Cuando habla de distintas áreas del Estado tiene que ver con que, en mi caso, mi subsecretaría representando al Ministerio de Salud, pero también la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Comité de Prevención contra la Tortura y del Ministerio de Salud distintas áreas y direcciones específicas como odontología, salud mental, laboratorio, atención social, se han reunido para idear estrategias específicas de acceso a derechos, de acceso a la salud de aquellas personas privadas de su libertad que por diversos motivos que tienen que ver con su situación de contexto de encierro encuentran vulnerado su acceso como cualquier ciudadano chaqueño. Nosotros, previo al lanzamiento de este programa, con los equipos técnicos del Ministerio, hemos hecho un trabajo de campo arduo en el cual, como conclusión, en grandes rasgos, hemos detectado que las personas en general no conocen cuáles son sus derechos. Cuando conocen, no pueden advertir cuándo sus derechos son vulnerados, y cuando sus derechos vulnerados muchas veces desconocen dónde es el lugar a dónde acercarse para informarse, para poder hacer el reclamo pertinente o para poder tramitar un ejemplo, una pensión, una asignación universal u otros trámites administrativos o judiciales. Muchas veces las personas desconocen cuál es el estado judicial de las causas en las cuales se encuentra presente. En ese marco surge el programa de Justicia Ciudadana, que se fue adaptando a las diferentes situaciones en la provincia. El préstamo otorgado a Mauricio Macri en el año 2018 y en complicidad con el Fondo Monetario Internacional es tan escandaloso que es algo nunca antes visto.
Hablamos, y Alberto Rodríguez también lo ha expuesto en diferentes ocasiones, que se trata de una deuda odiosa, con una deuda que responde a casi 45.000 millones de dólares, de los cuales no se utilizó absolutamente nada para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Con este dinero no se construyó una escuela, no se construyó un centro de salud, no se construyó ninguna vivienda, tampoco infraestructura para contener a las víctimas de violencia de género, es decir, nada que se asemeje a mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. La deuda que contrajo Mauricio Macri en el año 2018 no se utilizó para absolutamente nada, repito, que beneficie a los argentinos y argentinas. Sí se utilizó para beneficiar a unos pocos amigos del poder y condenar por décadas a las futuras generaciones. Cuando se legitima una deuda, como se está haciendo en este caso, lo que sucede es que se traba el desarrollo nacional. Y la verdad es que esto no es en contra de nuestro gobierno nacional. Esto es defender ciertos intereses, ciertas convicciones que tenemos e ideales que siempre vamos a estar defendiendo. Hay muchas deudas que debemos saldar con la sociedad, primero con nuestro pueblo argentino, con los sectores más vulnerables, con las juventudes, con las mujeres, con las diversidades, con quienes pasan todos los días por pobreza y por indigencia, y para eso sí necesitamos de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Con mucha emoción hoy participamos de la apertura de estas quintas jornadas chaqueñas de derechos de las familias en plural, niñez y adolescencia. La quinta edición, y nos llena de emoción porque acompañamos siempre, y digo acompañamos porque me refiero también al gobernador Capitanich, que siempre hemos acompañado la organización de estas jornadas, y a sus grandes armadoras e impulsoras que fueron y son Sonia Seba y nuestra queridísima Cecilia Baroni, que como partes integrantes del Instituto de Derechos de las Familias del Consejo Profesional de Abogados han tenido esta iniciativa que se viene sosteniendo, no por supuesto con la suspensión que hubo en el medio por la pandemia, que ya cuando nos sorprendía en ese marzo se suspendió esa jornada y hoy nos volvemos a encontrar, y que cuenta con panelistas de mucha trayectoria académica. Yo decía hace un ratito, ¿no?, con grandes maestras del derecho, porque a mí que me ha tocado estudiar en una universidad pública, he podido estudiar la Aida Kemelmacher de Carlucci, por ejemplo, que siempre nos acompaña haciendo la clase inaugural y que siempre es un placer poder escucharla, digo yo, presencialmente, y poder aprender tanto, ¿no?, y lo necesario que son estos espacios para los profesionales del derecho, para los operadores de la justicia, para los trabajadores de los distintos poderes del Estado. Estas jornadas son las quintas jornadas de Derecho de Familias, Niñez y Adolescencia. Obviamente todo tipo o todo acto que signifique capacitar a quienes son los efectores o los operadores dentro de la justicia, tanto adentro del Poder Judicial como fuera, es un acto de digamos, fe en el sistema y ponerle contenido y capacitación a quienes tienen que llevar adelante la defensa de los derechos de los más necesitados, de los más débiles y también de las familias, digamos, la familia en un contexto de mucha complejidad hoy en día. Así que la verdad que son unas jornadas muy importantes. Nosotros desde el Consejo de la Magistratura hemos venido a traer la salutación, teniendo en cuenta que somos el órgano que elegimos a quienes luego van a ser jueces o fiscales o defensores. Muy contenta y todos aquí muy felices de que nuevamente podamos hacerlo de manera presencial, que es otra cosa, ¿no es cierto? Creo que por sobre todo celebrar que otra vez se pueda realizar estos congresos de familias, niñas, niños y adolescentes en la provincia del Chaco, que siempre se han generado y que debido a la pandemia no pudieron hacerse en los últimos 2 años, donde se convocan a mujeres y hombres del derecho de toda la zona del Nordeste. Y obviamente que nosotros estamos presentes y acompañando, y en el día de ayer también la presentación de los autores que hoy van a estar disertando, Sonia Seba, que es la gran coordinadora de todo este congreso, hablaba de la vanguardia y la innovación de Chaco en cuanto a materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero creo por sobre todo resaltar que este tipo de lugares generan las reflexiones necesarias, el debate profundo que tiene que haber para las sanciones de diferentes leyes, y nosotros acompañando, como siempre, también y hoy desde el rol importante que tiene la Comisión de Géneros, Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia del Chaco.
Todas las noticias en un solo lugar. Reporte24.com.ar. Agencia de noticias. Política, deportes, espectáculo, columnistas, tecnología, economía. Reporte24.com.ar para saber lo que pasa.